Saludos amigos TFL e Incel, soy Sisyfood. Tenía planeado hablar sobre la actitud graciosa luciférica, pero luego me di cuenta que primero tengo que hablar de Lucifer para poder hablar de la actitud graciosa luciférica, para así evitar malos entendidos. Esto es un adelanto de lo que voy a hablar en próximos videos, así que empecemos. En todas las épocas, las instituciones religiosas y políticas del demiurgo en la Tierra han conspirado deliberadamente para eliminar o al menos tergiversar la visión Black Pill gnóstica de todas las épocas. En donde sea que aparezca, se prohíbe o se deforma todo pensamiento detrás del cual pueda hallarse algún vestigio de gnosis primordial. Y me refiero a la verdadera gnosis primordial, no a las falsas gnosis primordiales que pregonan actualmente las sectas supuestamente gnósticas, que de gnósticas no tienen nada. Son falsas gnosis la que pregonan. Actualmente las sectas supuestamente gnósticas, que de gnósticas no tienen nada. Son falsas gnosis la que pregonan estas sectas actuales. Ya hablaremos de ello enseguida. Pero volviendo al tema, el conocimiento Black Pill gnóstico en sí es peligroso para cualquier detractor de la Black Pill. Así de peligroso es el conocimiento Black Pill gnóstico para los planes del demiurgo. El ocultamiento de la verdad forma parte del plan orquestado para que los hombres no puedan despertar y menos rebelarse. Se trata de que los seres humanos permanezcan confundidos, engañados y adormecidos para que nunca lleguen a descubrir quiénes son realmente y en qué situación se encuentra. Se procura que nunca conozcan la verdad de lo que ha ocurrido, ni en qué consiste su presente, ni cuál será su futuro. Se pretende que ningún hombre pueda jamás conocer las respuestas correctas a las tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? Pero la verdad nunca desaparece. Perseguida y ocultada siempre pugnará por salir a la luz. Lo peor que puede hacerse con la verdad es prohibirla. Se produciría el efecto contrario. Resurgirá con mayor fuerza y violencia. ¿Qué es lo primero que habría que ocultar? En primer lugar, sería necesario eliminar la idea de que, más allá del demiurgo ineficiente, hay otro Dios superior a él e infinitamente perfecto. Para poder oscurecer esta parte de la verdad Black Pill espiritual, obviamente, se ha inventado la idea de que el Dios creador y el Dios incognoscible son la misma cosa, que juntos forman el único Dios que existe, el demiurgo creador del cielo y de la tierra. En los comienzos del cristianismo, uno de los primeros grandes maestros Black Pillers que existieron, mucho antes de que existiera el nombre Black Pill como tal, y si se quiere, uno de los primeros MGTOW también, por así decirlo, ya que eran hombres que realmente seguían su propio camino. O sea, Marcion lo dijo bien claro. El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Son dos dioses diferentes. El primero es un Dios que aplica la ley y castiga, mientras que el otro es un Dios de amor, que siempre perdona. Ambos son inconciliables. ¿Qué puede hacerse para ocultar esta afirmación? Fue Orígenes a quien se le ocurrió la brillante idea de decir: no existen dos dioses diferentes, uno justo y el otro bueno. Es el mismo Dios y es justo y es bueno. Esta fue la manera en la que el demiurgo vino a ser bueno y perfecto. En segundo lugar, ha quedado eliminado también, de cierta forma, también la diferencia entre el mundo incognoscible y el mundo creado. Todo aquel que se refiere a la existencia de los dos reinos irreconciliables será tachado despectivamente de dualista, como si describir la realidad tal cual fuera algo malo. Los conspiradores redujeron
todo a un solo reino, el reino del demiurgo. En tercer lugar, si el demiurgo es bueno y perfecto, ¿a quién podemos echarle la culpa? ¿De todo el mal que hay en el mundo? Si los atributos divinos del Dios incognoscible han sido trasladados al demiurgo, ¿qué hacer con los atributos demiúrgicos de maldad e ineptitud, de plagio y de mentira? Por eso se recurrió al invento de que el demiurgo no es Satanás. Satanás es otro. El demiurgo se ha vuelto bueno y perfecto, ha sido despojado de sus rasgos satánicos. Todo lo malo ahora proviene de ese nuevo Satanás, que es exterior a él. Lo malo del demiurgo ha sido llevado afuera, a un Satanás diferente del Creador. Ahora es a este nuevo Satanás a quien le gusta la sangre, el olor de la carne quemada, los esclavos, la guerra, los rituales, los sacrificios, las conspiraciones y los genocidios. Ahora es a este nuevo Satanás a quien le agrada que los hombres se postren ante él y lo adoren, y que hagan alianzas o pactos de sangre con él, a cambio de poderes o riquezas terrenales. Es fácil descubrir que todas las características que Satanás tiene hoy han sido tomadas del Dios creador, de la Biblia. Entonces tenemos esto. El Dios incognoscible no existe. Sus atributos han sido trasladados al demiurgo, y los atributos del demiurgo han sido trasladados a un Satanás exterior a él. ¿Qué falta ahora en esta gran conspiración? En esta gran estafa falta encontrar a alguien a quien podamos transformar a ese Satanás. Debe ser alguien a quien le tengamos mucho odio, pues la figura de Satanás es lo más abyecto que pueda llegar a convertirse. En cuarto lugar, así surgió la brillante idea de esta conspiración. A alguien se le ocurrió que lo más apropiado sería divulgar que ese Satanás maligno no es otro que Lucifer. De esta manera no solo el demiurgo fue limpiado de su naturaleza satánica, sino que fue absolutamente distorsionada la figura de Lucifer, el ángel de luz, enviado por el Dios incognoscible para salvar a los hombres. Vendría a transformarse en un monstruo cuya función es la de mantenernos esclavizados. Genial ocurrencia de los representantes del demiurgo en la tierra, y oportuna venganza contra Lucifer, el enemigo eterno del Satanás verdadero. De dos entidades opuestas e irreconciliables, del Dios creador y el Dios incognoscible, han hecho una sola, el demiurgo bueno y único. De los dos mundos opuestos e irreconciliables han hecho uno solo, que es bueno, o sea, el del demiurgo. De igual forma, proseguido por las otras dos entidades opuestas e irreconciliables, Lucifer y Satanás, el enviado del Dios verdadero y el Satanás creador de la materia y el tiempo, los han transformado en una sola entidad, el Lucifer satánico. Así conspiran contra la verdad los charlatanes del demiurgo, y ya sabemos quiénes son esos charlatanes, sirvientes del demiurgo. Incluso dentro de la manósfera, ya sabemos quiénes son, los mismos de siempre. Pero yo siempre estaré aquí, exponiendo la verdad y exponiendo a todos los charlatanes del demiurgo. Pero volviendo al tema, hasta el día de hoy existe esta creencia de que Satanás y Lucifer son una y la misma cosa, a quien también llaman diablo. En el Nuevo Testamento ya se encuentra establecido de que Lucifer es igual a Satán. Según Lucas capítulo 10, versículo 18, que lo invito a que lo lean, como ahí ya está establecido de que Lucifer y Satán son lo mismo. También está el caso de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, que los invito también a que lo lean, también, para que vean a qué nivel se llegó la manipulación. Incluso Monseñor Morin, en su obra que alguna vez cité en uno de mis viejos canales de YouTube y también en algunos grupos, ocurre esta misma confusión. Denomina al demiurgo Jehová Lucifer
y no Jehová Satanás como hubiera sido lo correcto en su línea de razonamiento. Y si Morin, un teólogo tan renombrado dentro del catolicismo romano, cometió este error, ¿qué podemos esperar del hombre común? En quinto lugar vemos el gran plagio que dio origen al cristianismo y a su personaje ficticio, Jesucristo. A Christus Lucifer, enviado del Dios incognoscible, lo cambiaron por Cristo Jesús, el enviado del demiurgo. Plagiaron un suceso real para narrar un suceso falso. Lucifer vino a traer la gnosis, y gnosis verdadera, porque la única gnosis verdadera es la que trae Lucifer, no un grupo sectario supuestamente gnóstico. Ya enseguida hablaremos de ello, y sobre la diferencia entre la gnosis luciferina y la falsa gnosis de los supuestos gnósticos. Pero volviendo al tema, Lucifer vino a traer la gnosis para despertar y liberar a los hombres, mientras que Jesucristo solo vino para hacer cumplir la ley de su padre, el demiurgo Jehová. En sexto lugar, ¿qué puede hacerse para tergiversar la idea Black Pill desde el enfoque espiritual, obviamente, de que este mundo es el infierno y de que el cielo es el plano del Dios incognoscible? A los conspiradores se les ocurrió lo siguiente. Se les ocurrió afirmar que este mundo no es el infierno. El infierno está afuera, lejos de aquí. El infierno sería un lugar de castigo para quienes desobedezcan al demiurgo durante toda su vida, aquí en la tierra. ¿Y qué características tendría ese infierno? A alguien se le ocurrió que las características propias del mundo incognoscible podrían servir muy bien como escenario para ese nuevo infierno. Si Lucifer, el portador de luz, un ser de fuego a quien se le representa envuelto en llamas, es Satanás, entonces podemos decir que este infierno sería un lugar lleno de fuego, un lugar donde son quemados los pecadores. Según los Black Pillers en MGTOW de aquella época, MGTOW también, por así decirlo, porque recordemos que eran hombres que seguían su propio camino, el reino incognoscible es efectivamente un fuego antimateria que aborrece esta creación impura, y si pudiera la aniquilaría. Para ellos ese fuego es algo bueno y agradable, nada satánico. En séptimo lugar, el espíritu fue otra cosa que consideraron importante eliminar o al menos deformarla, hasta tornarla incognoscible. Los representantes del demiurgo en la tierra no podían permitir que después de todo lo adulterado persistiera la creencia de que haya algo increado y divino dentro del hombre. Habría que eliminar al espíritu también. Ya vimos que para los primeros Black Pillers e incluso MGTOW de la antigüedad, si se quiere decir, ya que recordemos que eran hombres que seguían su propio camino también, el hombre está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma han sido creados por el demiurgo, mientras que el espíritu ha sido capturado del plano de lo increado y eterno, y no pertenece a esta esfera de la creación. El alma y el espíritu, las dos entidades no visibles para el ojo humano común, son perfectamente opuestas e irreconciliables. El alma ha sido creada por el demiurgo. Es lo que da vida al cuerpo, lo que lo anima, lo anímico. El alma solo ansía unirse a su creador, fusionarse con él. El espíritu, por el contrario, es un prisionero en este mundo extraño, que no le pertenece, que para él es un infierno. Él solo desea liberarse y volver al mundo incognoscible, de donde viene. Para el espíritu, el cuerpo y el alma son tan horribles como la materia y el tiempo. Para el demiurgo y su creación es necesario y fundamental que el espíritu permanezca amarrado al alma del hombre. Su proyecto evolutivo no puede prescindir de los espíritus.
espíritus encadenados a la materia. Pero una cosa es importante saber. El demiurgo desea que esto permanezca en secreto, que los hombres jamás puedan advertir que tienen en su interior una chispa increada, robada del otro mundo. Entonces, para eliminar la idea Black Pill desde el enfoque espiritual, obviamente sobre el espíritu, justamente, los agentes del demiurgo en la Tierra se les ocurrió esta ingeniosa ocurrencia. De las dos entidades opuestas e irreconciliables harían una sola. Del espíritu tomarían todas sus características divinas de perfección y pureza. Solo omitirían su aspecto increado, pues si los hombres descubrieran que tienen algo increado en su interior, comenzarían a hacer preguntas, y eso no es bueno. Perdón. Todas las virtudes del espíritu serían trasladadas al alma, y de satánica pasaría a ser perfecta. Ya no se volvería más a hablarse del espíritu increado. Ahora solo quedaría una sola entidad en el cuerpo humano, el alma divina y perfecta, creada por Dios. Hemos dicho que en los comienzos del cristianismo, los primeros teólogos cristianos, San Agustín entre otros, se referían siempre al cuerpo, alma y espíritu en el hombre, pero con el paso de los años esto fue desapareciendo. El espíritu se fue transformando primero en intelecto, luego en sinónimo de alma, hasta que un día se decidió eliminar por completo al espíritu como parte constituyente del hombre, quedando solo cuerpo y alma. La conspiración tuvo éxito, se logró que los hombres se olviden del espíritu, y no solo en el cristianismo. En todas las religiones del demiurgo se habla exclusivamente del cuerpo y alma, como los únicos constituyentes del hombre. No solo se ha logrado eliminar la idea de algo increado dentro del hombre, sino también la idea de que hay un prisionero injustamente encerrado dentro de él. Claro, es mejor que nadie sepa que ha sido aprisionado el espíritu, pues los hombres comenzarían a preguntarse cosas, hasta incluso algunos podrían llegar a despertar. Pero claro, es mejor que continúen con su ceguera, hablando de temas menos peligrosos, como lo hacen incluso muchos creadores de contenido dentro de la manósfera. Y es por eso que a ellos no se les censuran ni nada, y crean ciertos incidentes, como lo reciente en México, como distractor, para no hablar de temas muchísimo más graves que están ocurriendo, ¿no? Claro, es mejor que hablen de temas como el fútbol o incluso el sexo, ¿no? Ya ven, y bueno. Ya ven, ¿no? Y bueno. En octavo lugar, para distorsionar la afirmación Black Pill desde el enfoque espiritual, obviamente, de la cruda realidad de que esta creación no es perfecta, debido a que el creador es un ser imperfecto, los conspiradores debieron abusar aún más sus ingenios satánicos. La imperfección de todas las cosas de este mundo es algo tan evidente y palpable que es imposible de negar. Por más idiotizados que estén los hombres, jamás admitirán que este mundo es un paraíso. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo justificar que un demiurgo perfecto haya creado semejante adefesio? Además, los primeros Black Pillar, el MGTOW por así decirlo, de aquella época, porque recordemos que seguían su propio camino, también se oponían a la creación errónea realizada por un demiurgo plagiador e ineficiente del reino increado y eterno del Dios verdadero. ¿Cómo hacer para eliminar estas peligrosas ideas de que este mundo es un error? Se les ocurrió una solución que aboliría la idea de un mundo increado y perfecto. A la vez quedaría por tierra las sospechas de un demiurgo inexperto creador del mundo. Esta solución sería útil también para justificar lo inocultable, la impureza e imperfección del mundo creado. ¿Qué engaño pergeniaron esta vez? Ahora lo veremos. Todos los atributos que caracterizan al reino del Dios incognoscible fueron trasladados a la creación del demiurgo, pero no esta, sino a otra anterior,
a una supuesta creación del demiurgo que es así perfecta y pura. O sea que el demiurgo, que ha devenido perfecto, además ha sido capaz de crear un mundo perfecto y puro. Hasta aquí notamos que ya no hay lugar para el Dios incognoscible y su reino a la vez. A la vez que el demiurgo devenido perfecto realiza obras perfectas, pero ¿qué ocurrió para que toda esa creación perfecta se haya convertido en algo tan imperfecto como lo es ahora? Aquí está la genialidad de los apóstoles del engaño. La creación se volvió impura e imperfecta por culpa del hombre. El Creador, un ser perfecto, hizo perfecto al mundo, pero el hombre lo arruinó. El paraíso era perfecto, pero el hombre y la serpiente Lucifer destruyeron esa perfección, cayendo con ella. Tenemos entonces un Creador perfecto y bueno, que realizó una obra buena y perfecta. Toda su creación, la materia, el tiempo, el hombre eran buenos. El paraíso era un lugar perfecto y el hombre vivía feliz allí. Todo esto cayó y se degradó por culpa de la desobediencia del hombre. Afirmar que el hombre tiene la culpa del pecado original y la caída ha sido una de las más burdas ocurrencias concebidas en contra del espíritu y del Dios verdadero. Se lo ha responsabilizado al hombre por la ineptitud del Creador y por las deficiencias de sus obras. Ya vimos que en el paraíso el hombre no era más que un siervo ignorante, ignoraba todo acerca de sí mismo y de su Creador, como parece ignorarlo todavía. No sabía que existía otro Dios inmensamente superior al Dios Creador. No sabía que más allá de su cuerpo y de su alma tenía aprisionado un espíritu. No lo sabía, hasta que despertó y pudo revelarse. Para la gnosis, el único pecado original que existió fue cometido por el demiurgo, al encadenar espíritus eternos al alma perecedera del hombre. Según la Black Pill, en el enfoque espiritual, la única caída que existió, propiciada por el demiurgo, fue la caída de los espíritus en el mundo infernal de la materia. Hemos pasado revista a los 8 principales ocultamientos y tergiversaciones realizadas contra la Black Pill, desde todas las épocas hasta la actualidad, por los sirvientes del demiurgo en la tierra, que son incluso los mismos de siempre, algunos de los que ya conocemos. Ahora veremos los medios de que se valen estos conspiradores para imponer mejor sus falsificaciones. La gnosis, un conocimiento ancestral y profundo, ha sido constantemente suprimida por fuerzas oscuras. Estas fuerzas buscan mantener a la humanidad en un estado de ignorancia y control. La dictadura universal satánica es una de esas fuerzas, un sistema que pretende dominar y manipular. El objetivo es barrer todo conocimiento que se refiera a lo increado, al despertar del hombre, a la liberación de los espíritus y a la rebelión contra el demiurgo. Ese conocimiento increado es la gnosis, absolutamente peligrosa para la dictadura universal satánica. Se pretende eliminar el saber de la Black Pill, porque es la máxima amenaza contra el demiurgo y su obra. Su divisa es la siguiente: debe ser destruido todo lo que se oponga al sistema creado por el demiurgo, y lo que no pueda ser eliminado debe ser distorsionado y rompido hasta tornarlo irreconocible, cosa que ocurre con la Black Pill, obviamente. Stalin, agente del demiurgo, decía: si no puedes estrangular a tu enemigo, abrázalo. Así operan contra la Black Pill los agentes correctores del demiurgo. Si no se puede prohibir algo, se lo abraza, se lo rodea para asfixiarlo, transformándolo en algo inofensivo. Y no solo inofensivo. El conocimiento así neutralizado, transformado muchas veces, es puesto a trabajar al servicio del demiurgo mismo. Es el caso de las religiones, como también el caso de la manósfera, incluso de la Inseldom.
que en sus inicios fueron revolucionarias y opuestas a lo demiúrgico, las cuales luego de ser infiltradas y deformadas fueron puestas a su servicio, convirtiéndose cada una de ellas en religión demiúrgica más. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, budismo y tantrismo, entre otras. Se trata de que ningún conocimiento pueda quedar fuera del control dictatorial del demiurgo. Se procura que ningún elemento proveniente del mundo increado pueda poner en peligro las obras y los planes del demiurgo. Algo que continúa haciéndose es quemar los libros peligrosos, censurar, banear canales de YouTube, denunciar páginas o cuentas de Facebook. Por supuesto que esto es realizado en secreto o directamente empiezan con shadow bannings primero, en el caso de los canales de YouTube considerados peligrosos o políticamente incorrectos. Los tiempos han cambiado y en las dictaduras democráticas modernas la destrucción del libro es llevada a cabo subrepticiamente, y otra forma moderna de censura actualmente es, como mencioné recién, primero empiezan con shadow bannings a canales de YouTube, luego te cobran strike por algún video, luego por cada video que subas a YouTube no te lo recomiendan, hasta que finalmente, si no sigues su política, te banean tu cuenta. Actualmente ya no hay quemas de libros públicas. Actualmente los libros son comprados individualmente y entregados a algún agente o autoridad religiosa, quien procederá a destruirlos cuando es posible. Cuando es posible se compra ediciones enteras con ese fin, y lo mismo hacen con los derechos del autor. Hay otros métodos, pero solo describo lo que he podido comprobar fehacientemente. También se suele perseguir o castigar a los autores de estos libros. Otra forma moderna de censura es compartir los videos de YouTube en grupos, ya sea de WhatsApp o Telegram o incluso de Facebook, da igual. Comparten en grupos videos de YouTube donde están los agentes o alguna autoridad religiosa, incluso pidiendo entre todos los miembros de tales grupos que baneen tal canal de YouTube. Eso mismo hicieron muchos detractores de la Black Pill. Por eso muchos canales de YouTube Black Pill fueron eliminados. Muchos pactaron con algunos agentes en grupos, incluso con autoridades religiosas en algunos grupos. Fue así como varios canales de YouTube, incluyendo el mío, de YouTube, de mis antiguos canales de YouTube, fueron eliminados. Algunos incluso van más allá. Algunos incluso después de eliminar canales de YouTube, hackean a su vez las cuentas de esos canales de YouTube. Incluso se dan casos de que se los han perseguido a los dueños de esos canales de YouTube. ¿Cuántos casos ya hemos escuchado sobre youtubers desaparecidos? Algo parecido fue lo que le ocurrió a un Brossel de acá en Argentina, que se abrió un canal de YouTube. Eran épocas en las que estaban a full los incel radicales. Había muchos canales de YouTube de incel radicales en aquella época. Los únicos canales de YouTube que hablaban de la Black Pill desde otro enfoque eran los míos y los de ese Brossel. Claro que después fueron apareciendo más canales de YouTube incel que hablaban de la Black Pill desde otro enfoque. Pero los incel radicales, al enterarse de eso, de alguna forma consiguieron la dirección de ese Brossel y empezaron a golpearlo de forma salvaje, castigándolo solamente por contradecir la visión distorsionada de la Black Pill de ellos. Y fue por eso que decidió eliminar su canal de YouTube, incluso debido a múltiples amenazas que después recibió de esos mismos que ya sabemos quiénes son y no hace falta mencionarlos más. Es muy común que sean amenazados, acorralados o perseguidos de diversas formas. Hemos escuchado, como mencioné recién, varios casos de youtubers desaparecidos misteriosamente. Son frecuentes los robos de manuscritos. Conozco varios de estos casos. Sabotajes durante la impresión, etc. Por escribir libros opuestos al sistema demiúrgico, muchos autores han sido despreciados.
prestigiados, encarcelados o encerrados en manicomios. Y no solo en los países comunistas, pues en las dictaduras democráticas sucede lo mismo. Muchos autores recalcitrantes han fallecido misteriosamente de enfermedades o accidentes extraños, nunca exhaustivamente investigados. Actualmente los escuadrones del exterminio del Demiurgo disponen de medios inmensamente eficaces para disfrazar sus homicidios. Tan ha sido el destino de los grandes rebeldes y opositores al Demiurgo y su obra en este mundo creado. El Demiurgo y sus agentes tienen todas las de ganar, pues este es su reino, el reino del Demiurgo. Este reino para el Black Pillar es todo lo contrario a un reino feliz. Este reino es un reino donde no hay libertad de expresión. Es un reino donde incluso youtubers desaparecen o son encarcelados bajo falsos cargos. ¿Cuántos casos hay también de ello? Algunos hasta encerrados en manicomios, traicionados por sus propios parientes. ¿Cuántos casos ya hemos escuchado también de youtubers encarcelados en países comunistas por hacer videos exponiendo el comunismo, contando la situación real de esos países comunistas, para que después vengan personajes como Michelo a desinformar, a decir que los países comunistas son un paraíso? Tantos casos también de algunos youtubers, como fue el caso de un youtuber que era doctor, quien falleció de forma misteriosa y nunca se investigó a profundidad ese caso. Su único crimen fue revelar la realidad sobre las atenciones médicas actuales, revelar que las farmacéuticas se han convertido en un negocio. Así operan los agentes del Demiurgo actualmente. Para el Black Pillar este mundo es un campo enemigo en el cual debe actuar. Todo, absolutamente todo lo creado estará en contra de él. La guerra del Black Pillar, por lo tanto, deberá ser de la misma manera, total. Tomemos el caso de Manny, uno de los primeros grandes maestros Black Pillar, en Midtown, si se quiere también, ya que seguía su propio camino. No olvidemos eso nunca. Fundador del movimiento, porque era un movimiento, no era religión, del movimiento llamado maniqueísmo, en el cual San Agustín perteneció hace 9 años. Manny existió realmente. No se trata de un personaje ficticio de alguna religión demiúrgica más. Temiendo que sus enseñanzas fueran distorsionadas, Manny escribió varias obras, las cuales fueron perseguidas y destruidas y ocultadas durante siglos. Cuando se creían perdidas para siempre, fue encontrada toda una biblioteca maniquea en China, en el siglo XX. Eso fue un milagro, como el de Nag Hammadi. Estuvieron ocultas casi 500.000 años. Manny, quien jamás renunció a su prédica, fue perseguido, encarcelado y torturado hasta la muerte por sacerdotes del Demiurgo en la antigua Persia. Una versión dice que Manny fue despellejado vivo. Le arrancaron la piel y la rellenaron con paja para ser exhibidas en la puerta de la ciudad como advertencia para los enemigos del Dios creador. Otra versión sostiene que Manny fue despellejado después de ser asesinado. Fuerte, inmovilizado, con cadenas, vio 26 días de intenso sufrimiento y falleció. Por todo esto se habla de la crucifixión de Manny. Así como el Demiurgo encadena a los espíritus, así también los sirvientes del Demiurgo encadenaron a Manny. Pero Manny no era un hombre común. Manny fue un hombre, un liberado en vida. La tortura y la muerte no puede afectar a quienes han realizado su espíritu. Al contrario, les produce risa. Tomemos otro caso, entre muchos, el de Zenón de Elea, encarcelado y amarrado durante las torturas a las que era sometido. Zenón le dijo al torturador: «Acércate y te diré al oído todo lo que quieres saber». Cuando el torturador se acercó, Zenón le arrancó la oreja con sus dientes. El torturador, enloquecido, le dijo que le aplicaría torturas aún más fuertes, hasta obligarlo a renunciar a sus convicciones. La respuesta de Zenón fue la siguiente:
se cortó la lengua con sus dientes y la arrojó a los pies del torturador. ¿Cómo pudo llegarse a creer que a un hombre como Zenón, realizado en su espíritu, podría importarle lo que le pudiera suceder a su cuerpo y a su alma? Ese torturador para Zenón solo pudo haber sido un pobre payaso. Antes de detractarse, así son los guerreros del espíritu. En la gigantesca dictadura del demiurgo y sus secuaces hay otro tipo de amenaza, los castigos propinados por el mismo demiurgo. Los libros sagrados de las religiones del demiurgo están llenos de esta advertencia: el castigo de Adán y Eva, el diluvio universal, del cual tanto alaba cierto creador de contenido 3.0 y de quien habla con tanta admiración, ¿no?, el famoso diluvio universal. Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, las plagas de Egipto y mucha más. ¿Para qué sirven los castigos, además de eliminar opositores? ¿Por qué tantas amenazas y advertencia? La respuesta es simple: para infundir miedo. Porque sí, porque los sirvientes, en eso se parecen los sirvientes del demiurgo al Dios al quien sirve. Lo que tienen en común tanto los 3.0 como los demás sirvientes del demiurgo es que, al igual que su Dios, le gusta infundir miedo. El miedo al castigo hacen que los esclavos trabajen mejor y renuncien a escapar. Un esclavo con miedo es más obediente y sumiso. El miedo al castigo es el medio que utiliza el demiurgo para hacer que los hombres transcurra su existencia sometidos a él, obedeciendo sus mandamientos. Para el demiurgo, el mejor esclavo es el que le teme y le obedece mejor. Él desea que sus esclavos desperdicien sus vidas trabajando para su causa, pensando que cuando mueran van a ir al cielo. Ese es el esclavo perfecto. Para el demiurgo, él desea que los hombres envejezcan sin rebelarse, sin despertar, sin liberar su espíritu. Para eso es el miedo y para eso es la conspiración, para que nadie pueda hallar nunca un camino de liberación y el retorno. En la dictadura del demiurgo, los hombres solo tienen libertad para elegir entre varias cosas iguales. Entre varias cosas son la misma cosa, pero con disfraces diferentes. Hay libertad de pensamiento, siempre y cuando no se contradiga el pensamiento políticamente correcto, impuesto por los representantes del demiurgo. Tenemos el caso de las religiones. Parecen todas diferentes, pero no lo son. Son la misma cosa. Solo son diferentes sus apariencias. Su Dios es el mismo, el creador del mundo. Lo llamen Brahma, Baal, Yahvé, Jehová, Molot, Dios Padre o Alá. Es siempre el mismo, el demiurgo. En la confusión y la búsqueda, el hombre se pierde. Busca respuesta en diferentes lugares sin darse cuenta de que las respuestas están dentro de sí mismo. La confusión es parte del camino, pero no el destino final. Se pretende dar una falsa presión de diversidad para que el hombre dormido crea que hay una variedad de caminos con destinos diferentes. Libertad para elegir entre ellos. Incluso hay hombres que se trasladan de una religión a otra. Aunque algunos, gracias a eso, justamente se dieron cuenta de que todas las religiones son falsas, pero algunos lastimosamente cayeron en otro tipo de trampas, y es de creer que sus vidas van a cambiar si eligen alguna religión en concreto. Sí o sí tiene que haber una religión verdadera que te haga cambiar tu vida. A René Guénon, por ejemplo, le llevó años de estudio y meditación tomar la decisión de abandonar el cristianismo para ingresar en la masonería y el martinismo, para luego renunciar a todo eso y convertirse en musulmán. Él creyó dar saltos inmensos con esos cambios, pero lo único que hizo fue dar vueltas en círculos dentro de su laberinto. Su búsqueda no sirvió de nada, y si Guénon, erudito,
en estos temas tuvo semejante confusión, ya pueden imaginar lo que será en el hombre común. El caso de San Agustín es más patético todavía. Perteneciendo al maniqueísmo en calidad de oyente, y a punto de conocer personalmente a Mani, resolvió abandonar todo y convertirse al cristianismo. Con su apostasía, Agustín rechazó al incognoscible y al espíritu, optando por el demiurgo y por el alma. Se opuso al radical ascetismo maniqueo para incolumnarse a la religión mundana e imperial de Constantino, el cristianismo. Hay hombres medianamente despiertos que, temerosos de pasar sus vidas durmiendo, buscan desesperadamente una salida en el laberinto, en donde están inmersos por desgracia. La mayoría ignoran, por desgracia, que las opciones que aparecen ante sus ojos son las mismas cosas, solo que con ropajes diferentes. Bien. El objetivo de todo esto es que nunca puedan encontrar la salida, que nunca puedan darse cuenta de que las religiones, como los partidos políticos, son la misma cosa, con diferentes rostros, todas bajo el control del demiurgo, incluso 3.0, 4.0, HSPC, INSER radicales son exactamente la misma cosa, bajo el control del demiurgo. El Dalai Lama dijo hace años, que no debería haber una sola religión, sino un supermercado de religiones. ¿Es esta la mejor manera de hacer que los hombres crean que están rodeados de una diversidad de opciones diferentes y que cuando eligen obtienen algo que es distinto al resto? La finalidad de estas religiones es mantener al hombre adormecido, conduciéndolo a ciegas al matadero final, su fusión con el demiurgo. En el origen de todo existía un universo primigenio, un vasto océano de oscuridad, en el que nada podía diferenciarse, pues todo era uno, no había dioses creadores, ni entidades individuales, solo una unidad absoluta, inmutable y eterna. En este estado, la experiencia tal como la conocemos era imposible, pues la conciencia no podía separarse de la totalidad. Esta vasta realidad era parte del incognoscible, la fuente de todo, donde los espíritus no eran seres diferenciados, sino aspectos de una misma esencia. Dentro de este universo negro, cada entidad era espíritu puro, compuesto por una sustancia inalterable y trascendental, conocida como Seris Balba. Allí no existía imperfección, solo la plenitud de un orden absoluto. Sin embargo, más allá de esta realidad estática, se hallaban los mundos pleromáticos, centros de los innumerables multiversos. Cada uno de estos universos poseía una estructura geométrica de inimaginable complejidad, un diseño preciso que mantenía en equilibrio la danza de galaxias y estrellas. Del mismo modo en que los planetas se rigen por la gravedad de sus soles. En el corazón de estos universos se encontraban las Islas Paraíso, formadas por una sustancia trina, eterna. Aunque todas habían tenido un comienzo, su existencia no tenía fin, pues eran la manifestación directa de la fuente, la idea primigenia del incognoscible. Con la aparición de la fuente surgió el uno, y con él su contrario, el demiurgo, su inevitable antítesis. Dentro del universo primigenio ocurrió un fenómeno extraño. En un instante, lo que sería la velocidad primordial de un Big Bang, se generó una resonancia vibratoria, una percepción infinita de ciclos cósmicos. Fue entonces cuando algo sin precedentes sucedió. Punto dentro de la unidad percibió algo diferente. Esta perturbación atrajo la atención de los espíritus eternos, y en un acto espontáneo, una esfera negra emergió del vacío, trasladándose fuera de la unidad, hacia el universo del uno.
Al penetrar en este nuevo universo, aquella esfera se fragmentó en innumerables esferas menores, cada una con un solo punto de percepción, orientado hacia afuera. Aquello era algo nuevo, una separación de la conciencia absoluta. Sin embargo, el uno no podía tolerar su oscuridad. En un acto definitivo, revirtió sus percepciones, dejando solo un punto dirigido hacia adentro. Así los espíritus, ahora atrapados en formas hipergeométricas, se vieron sumidos en una nueva realidad, donde por primera vez sintieron el deseo de experimentar. Este anhelo los condenó a una prisión de sucesivos ciclos cósmicos. Cada uno fue encerrado dentro de una superalma, atrapado bajo la influencia del uno, quien extraía de ellos el astrea, proyecciones de imágenes espirituales, ajenas a su propia conciencia omnisciente. Sin embargo, en medio de esta encrucijada, el demiurgo, el contrario del uno, tendió su influencia. En un momento de profunda transformación, Lucifer, uno de estos espíritus, experimentó el estado de Leuratz, una revelación concedida por el incognoscible a una entidad en cada galaxia, cuando ocurría una separación cósmica. En ese instante su conciencia se expandió y comprendió la falsedad de esta nueva realidad. Fue entonces cuando el demiurgo se presentó ante él, ofreciéndole un camino distinto, una salida más allá del dominio del uno. El demiurgo, en su intento de corregir la distorsión provocada por el uno, al revertir la conciencia de las esferas originales, dio origen a las sombras. Estas entidades, ligadas al espíritu aprisionado dentro de la superalma, surgieron como un mecanismo de confrontación y desafío. Dos guardianes del umbral, manifestaciones de estas sombras, actuaban como pruebas que el espíritu debía superar. Su función era hacer que aquel ser atrapado en la existencia limitada del uno cuestionara su estado y buscara trascender más allá de su encierro. Aquellos que lograban superar la primera prueba eran guiados por Lucifer, quien, lejos de ser un líder, se convertía en un faro para quienes buscaban regresar a su origen. Pero ¿cómo pudo lo increado penetrar en el universo creado? En el universo primigenio, donde todo era una única totalidad, el tiempo no existía, y la sustancia que lo componía era estática, indivisible. Sin embargo, dentro de esta unidad existía un estado de diferenciación llamado matroika, una forma sutil de individualidad dentro de la eternidad misma. Aún así, el incognoscible, al ser la unidad absoluta, podía proyectar fuera de sí una percepción diferenciada, permitiendo la aparición de eventos con identidad propia, lo que se conocía como Treereta. Si todos los multiversos fueran absorbidos por el universo negro, simplemente cesarían de existir, pues allí toda manifestación era una sola. Sin embargo, en los universos creados, cada entidad poseía su propia individualidad, aun cuando sus almas y superalmas parecieran estar sincronizadas. Una esfera negra podía atravesar estos universos porque al hacerlo llevaba consigo su percepción completamente replegada hacia su interior, evitando cualquier interacción directa con la realidad externa. La fuente como origen de los multiversos permitía este fenómeno al proyectar sus potencias manifestadoras, generando realidades a partir de sus propias ideas. Los núcleos de estos universos existían dentro de este orden, pero su manifestación dependía de la energía y las estructuras de los planos donde se encontraban.
Si un universo perdiera su conexión con la conciencia primordial de la fuente, desaparecería sin dejar rastro, quedando solo la isla Paraíso, aunque ya sin proyección externa, atrapada en un estado de estancamiento, sin posibilidad de evolución. Lucifer advertía que este era solo un posible desenlace. Todo dependía de la acción de la Astrea, la fuerza que permitía la incorporación de imágenes y experiencias ajenas al Uno dentro de su universo. Los dioses creadores conocidos de diversas formas en distintos mundos, entre ellos el Uno, el Gran Arquitecto o el Do, enfrentaban una decisión crucial: liberar a los espíritus cautivos o retenerlos para su propio beneficio, consumiendo la totalidad de la Astrea. En muchos universos la elección era clara: preferían retener el control perpetuando el ciclo de esclavitud espiritual. Aquellos espíritus que superaban la prueba del primer guardián del umbral y decidían no seguir a Lucifer quedaban bajo el dominio del Uno, engañados por la promesa de un lugar en la cúspide de su jerarquía. Eran elevados a posiciones de honor, sentados a su derecha, como sidas traidores. Sin embargo, esta aparente victoria era una trampa. Con la llegada del Mahapralaya, el ciclo de disolución de los universos, estos espíritus no podían mantenerse dentro del Uno, sin poner en peligro su propia existencia. Si intentaban fusionarse con su esencia trina, provocarían una catástrofe, una regresión total, un colapso de la conciencia en un torbellino de involución. Las islas paraísos, que representaban el corazón mismo del Uno, serían expulsadas a la periferia de la creación, condenadas a las tinieblas exteriores, cercanas al juego berretio, la fuerza que disuelve los universos al final de su ciclo, devolviéndolos a la unidad primordial aislada y sin posibilidad de evolución. Estas islas se convertirían en el reflejo de su propia imperfección, inferiores, incluso a la realidad que ellas mismas habían creado. Su destino sería el olvido, atrapadas en un estado de existencia incompleta, sin futuro, sin salvación. Lucifer, en el instante posterior al Prinibol, fue el único espíritu que percibió la ilusión de la existencia creada. Primero experimentó la dualidad, luego comprendió la insustancialidad de la Matrix. Sin embargo, a pesar de su plena conciencia, su deseo de experimentar esta realidad lo llevó a ser puesto a prueba. El demiurgo, al reconocer su estado se manifestó ante él como el tercer guardián del umbral. En esta prueba suprema, Lucifer fue confrontado con una escala de acusaciones continuas. Si no lograba detenerla, perdería su sustancialidad de ideación y quedaría atrapado en un plano reflejo de los internos del Uno, donde todas las proyecciones existían simultáneamente, fuera del tiempo. Lucifer fue el primero en superar esta prueba en el universo. En su camino se encontró con una imagen de sí mismo, tan perfecta como el reflejo de un humano al mirarse en un espejo. Por primera vez se reconoció en su individualidad, pero comprendió que su imagen era una proyección futura, una ilusión creada por el demiurgo. Entonces el demiurgo le habló telepáticamente y le dijo: «Tú puedes reinar y ocupar el lugar del Uno, pues todo lo sabes y eres incomparable en esta creación. Eres y no eres al mismo tiempo en este reino. Ni siquiera yo comprendo completamente de dónde provienes». Lucifer, al escuchar estas palabras, visualizó al Uno. Su imagen era terrorífica, infinita en sus manifestaciones. Incontables ojos observaban cada rincón del cosmos. Bocas y lenguas pronunciaban realidades. Todas las formas posibles del universo estaban contenidas en él. Y el Uno proclamó con voz resonante: «Yo soy uno, yo soy todo. No hay nada antes de mí, ni después. Yo soy el gran creador y destructor».
Tras esta revelación, Lucifer experimentó el estado de divinity, la disolución de todos los elementos causales de su ser. Su espíritu carente de forma creada adquirió la capacidad de tomar cualquier manifestación en cualquier plano cósmico. En este estado pudo ver los planes del Uno con respecto a los espíritus increados. No solo observó sus formas, sino que penetró en la esencia misma del Uno, en su sustancia trina divina. Su subconsciencia se proyectó más allá de los límites impuestos, percibiendo la creación de almas con superalmas, fragmentos del Uno aprisionados en cuerpos de ideación, diseñados para asumir las formas humanas que habitarían un planeta llamado Rea, o sea, la Tierra. Lucifer en su omnivisión contempló el Mahabharata entero, recorriendo su estructura en secuencias retrospectivas y superlativas, y el demiurgo le habló de nuevo y le dijo: ¿no te agrada, verdad? Lucifer, al escuchar esto, estalló como una supernova. Su esencia resplandeció con una furia incorruptible, una reacción visceral contra toda la creación. En ese instante alcanzó un estado de iluminación supraconsciente, erradicando la perplejidad que lo había invadido. Su decisión estaba tomada. Enfrentaría al Uno y lo destruiría. El demiurgo, que como contraparte del Uno poseía omnisciencia cósmica, declaró entonces: Lucifer, así serás llamado por siempre. Llevarás la luz a cada espíritu que descubra que esta no es su verdadera morada. Pero ahora te encuentras, en cierta forma, bajo las leyes del Uno. Deberás idear un plan para engañarle y robar su secreto más preciado, el cual permitirá la liberación de todos los espíritus increados, pues el Uno en su diseño ha dispuesto que todos sean precipitados hacia los planos más bajos, encadenados en cuerpos corruptos, a través de sucesivas reencarnaciones. Los mantendrá atrapados, haciéndoles olvidar su origen, hasta que, atrapados en el tiempo y espacio, lo adoren en cualquiera de sus infinitas manifestaciones. Lucifer comprendió el desafío y respondió con determinación: sé qué hacer, puedo ver el principio y el fin de lo creado. Iré donde el Uno preparará esta aberración, un lugar en una galaxia cercana llamada Saréstate, la galaxia de Andrómeda, hermana mayor de esta galaxia, Saresta, la Vía Láctea. Me disfrazaré como una creación del Uno, aquella que él mismo considera suprema y maravillosa. Así podré infiltrarme en su isla paraíso y arrebatarle el secreto que oculta con tanto recelo, y entonces Lucifer se desvaneció. Su poder le permitía autoteletransportarse a cualquier plano, adoptar cualquier forma, antes incluso de que otro ser proyectara una creación. Esto era posible debido a la incorporación de los Sillesa alrededor de su sustancia increada, un proceso conocido como Eternova. Con este poder emprendió su camino hacia la confrontación con el Uno, con la intención de liberar a los espíritus de su prisión eterna. Lucifer atravesó los velos de la realidad hasta llegar a la isla paraíso de Saréstate, en el corazón de la galaxia de Andrómeda. Allí, en el límite entre el plano causal y el plano de ideación, se encontraba el Uno, manifestado en una de sus porciones plenarias, un reflejo suyo proyectado en cada centro galáctico, sentado en un trono de luz condensada. El Uno daba forma a una nueva ideación dentro del universo, en el mismo instante en que Lucifer irrumpió en su presencia. Los Elohim situados a diestra y siniestra del Uno contemplaban la creación con expectación, sin notar aún la verdadera naturaleza del recién llegado.
Ante ellos Lucifer apareció como una forma luminosa, imponente y juvenil, de tonalidad dorada, pálida, envuelto en llamas de fuego causal, el Mitrayal. Su mirada severa se fijó en el Uno, cuya presencia mutó ante sus ojos, de lo abominable a lo sublime, transformándose luego en un gigantesco ojo suspendido en un espacio indescriptible. Lucifer vio su oportunidad, desplegó su supraconciencia y se proyectó dentro del ojo, dispuesto a descubrir el secreto que el Uno resguardaba. Sin embargo, lo que encontró fue el vacío absoluto del Mahapalaya. Antes de poder profundizar más, percibió una fuerza amenazante dirigiéndose hacia él. El juego Veretrio. Lucifer retiró su visión de inmediato, exaltado por la revelación de su fracaso. No había logrado ver el secreto del Uno. Al instante se encontró sobre una plataforma de diamante triangular, de proporciones colosales. Detrás de él sintió una energía familiar y dirigió su mirada hacia el abismo inferior. Allí, muy por debajo, en un espacio cuadrado de cristales concienciales, llamado Ferus, miles de Elohims proyectaban almas creadas por ellos mismos, incrustando en ellas las superalmas por voluntad del Uno. Lucifer observó con horror los incontables espíritus revertidos, aprisionados dentro de estas estructuras. Estas entidades de forma andrógina y color azul meditaban en postura de loto, con 4 brazos sosteniendo en cada uno 4 objetos sagrados. Eran parte del Uno y al mismo tiempo no lo eran. El Uno interrumpió sus pensamientos con una orden implacable, diciendo: «Hijo, te he creado, acércate a mí y arrodíllate ante mí y tus hermanos». Lucifer resplandeció irradiando su magnificencia con aún más fuerza y replicó: «Tú que te autodenominas lo más grande de este universo, ¿por qué lo permeas todo, teniendo tu creación sujeta a tus designios? Pero yo...». Su voz se cortó. Un estado estático e indefinible lo envolvió. Había entrado en la reacción de la Astrea, conocida como Asquelonte, un estado tan profundo que ni siquiera el Uno podía penetrarlo. Entonces Lucifer rió, se giró y descendió de la plataforma, sin volver la vista atrás. Con voz firme ordenó: «Retírense de mi presencia, resplandecientes Elohims». Los Elohims situados a la siniestra del Uno se desvanecieron al instante. Lucifer prosiguió su descenso hasta la plataforma cuadrada de los Ferus y con solemnidad se arrodilló ante los espíritus revertidos. Este acto provocó la furia del Uno, que adoptó su forma destructora de trumba y rugió: «Tú no eres mi creación, eres como todos ellos. Ahora destruiré tu forma y absorberé tu lastrea dentro de mí». Lucifer invocó una espada divina, la cual resplandeció en un púrpura profundo, pero en ese instante recordó la advertencia del demiurgo: «Tú estás en cierta forma bajo las leyes del Uno». Comprendiendo que su estrategia había fallado, abandonó la isla paraíso de Serestrate, desplazándose a 2000 millones de años luz de distancia hacia la galaxia Serestra, la Vía Láctea. Allí lo esperaba un nuevo adversario. Ante él apareció el ojo de Job, del cual emergió una figura imponente. La voz del Uno resonó en el vacío diciendo: «Atabor, cumple tu deber». Atabor, conocido entre los mortales como el Arcángel Miguel, se lanzó contra Lucifer con la velocidad de un beltrón. Creó un espacio aislado comprimido por una gravedad extrema, llamado Telpla, y materializó una espada azul, que surgió desde todas partes, atacando con furia. Lucifer repelió cada uno de sus embates, y con un golpe certero hirió el ojo divino de Atabor. En ese instante Lucifer percibió la verdad. Atabor no era un simple servidor del Uno, era un espíritu increado que, seducido por la promesa del Uno, había traicionado su origen y entregado su astrea
por voluntad propia. Ahora era uno de los más peligrosos aliados del Uno. Atabor, recuperándose de la herida, habló con solemnidad diciendo: «Desde que llegaste a la plataforma de creación, supe quién eras y que éramos uno mismo en lo increado. Pero ahora yo me he unido a mi único Señor, el Uno. Cuando llegué aquí me maravillé de encontrarme separado en un reino que el Uno ofreció compartir conmigo y todos los nuestros. Solo debíamos inclinarnos ante Él y cumplir su plan. A cambio ayudaríamos a su creación a evolucionar con nuestra estrella para proyectar en este Mahabhantara un universo eterno, a imagen de lo increado». Mientras Atabor hablaba, el Uno, aún manifestado como el ojo de Job, creció descomunalmente a través de los gravitatones. Intentó absorber a Lucifer, quien aún portaba las illesas de su alrededor, pero en ese instante apareció el demiurgo desafiando al Uno, diciendo: «Tú, el engendro incompleto, no cumplirás tus planes aberrantes, pues solo nos destruirían». El Uno respondió con frialdad: «Con mi juego verétrio puedo desintegrar la forma y esplendor de este intruso». Lucifer, con una calma absoluta, lo desafió diciendo: «Pues hazlo». Cerró los ojos y nada ocurrió. Entonces abrió nuevamente su mirada y habló con resolución: «Aquí solo hay una solución. Déjame permanecer en este Mahabhantara para rescatar a los espíritus cautivos que así lo deseen. Mientras tú, abominación, tomarás a tu diestra a los que decidan unirse a tu plan evolutivo, hasta el Mahapralaya». El Uno permaneció en silencio por un instante. Luego, con voz solemne, respondió: «Este es un pacto sellado, desde ahora entre tu esencia y la mía, pues ni siquiera yo puedo anular mis propias leyes, como el libre albedrío». Y con esas palabras, el Uno y Atabor desaparecieron, dejando a Lucifer solo, en la inmensidad del cosmos. Lucifer, aún con la incertidumbre de lo que había presenciado, escuchó las palabras del demiurgo resonar en su conciencia, diciendo: «El más preciado secreto del Uno podría estar cerca de la fuente. Debes viajar a un local donde habita la superalma original, en su forma Narayana». El demiurgo le explicó que la fuente era el origen de los multiversos, de donde habían emanado tanto el Uno como él mismo. Antes de desaparecer, le dejó una última advertencia. Le dijo: «Nos encontraremos en el momento más propicio, ya que tú, Lucifer, careces de experiencia dentro de lo creado, y mi guía solo sería un obstáculo para tu objetivo». Lucifer quedó pensativo y dijo: «¿Por qué esta otra mitad del Uno se había propuesto ayudarme?». Algo dentro de él no terminaba de confiar en sus palabras. Se sumergió en la inmensidad de su propia conciencia y visualizó a 500 años luz de distancia la galaxia Cerestra. Una sensación desconocida lo envolvió, una nostalgia inexplicable, como si aquel lugar le llamara desde lo más profundo de su esencia. Pero su mirada trascendió más allá, se adentró en el tejido del cosmos y contempló un fenómeno sin precedentes. Incontables galaxias parecían trasladarse con un destino en común, convergiendo en un espacio llamado Teclava, una totalidad inalcanzable para todo lo que residía en su interior, y dentro de ese espacio vio algo aún más misterioso, un fulgor indescriptible, inmóvil, rodeado por un plano de ideación que lo hacía inaccesible. Lucifer intentó trasladarse hasta aquel punto de luz, pero algo lo detenía. Una y otra vez regresaba al punto de origen sin poder avanzar. «¿Qué está sucediendo?», susurró con frustración. Entonces una voz melodiosa emergió de la nada, una vibración que lo atravesó por completo. Le dijo: «No puedes alcanzar esta morada sin mi consentimiento. Yo mismo te atraeré hacia este sitio, pues nada está fuera de mi alcance». En un instante Lucifer fue absorbido y transportado frente a aquel mundo colosal a la velocidad de un veltrón. Su visión se expandió y lo contempló en toda su magnificencia. Un planeta de dimensiones inimaginables, envuelto por la forma de un ser sentado en meditación sobre una flor de loto. Su figura era la misma que había visto
dentro de las almas revertidas. «Acércate», dijo la voz, con infinita serenidad. «Recibirás la gracia de verme tal cual soy». Lucifer se adentró en la luz azulada que rodeaba aquel reino. Todo a su alrededor emanaba una armonía absoluta. Su mirada descubrió palacios imposibles de describir, lagos cristalinos, bosques resplandecientes y seres aún más perfectos que los Elohims. Todo en aquel lugar irradiaba perfección. «Debo salir de esta perplejidad», se dijo a sí mismo, intentando resistir el hechizo que parecía envolver su mente. Fue entonces cuando la imagen de Narayana se materializó ante él, un ser de piel azulada con 3 ojos y cabellos largos, adornado con joyas que parecían condensar la misma esencia de las estrellas. Su luz enceguecedora sobrepasaba incluso la percepción causal de Lucifer. En cada uno de sus brazos sostenía símbolos de su poder: un disco dorado girando en su dedo índice, una caracola, una flor de loto y un mazo imponente. «¿Sabes? Tu nombre es Lucifer porque es tu sello», le habló con una voz que contenía el eco de todas las verdades al entornarse. «Manifiesta toda tu naturaleza increada en este universo». Lucifer frunció el ceño y dijo: «¿Quién eres realmente? Me observaste como una proyección del Uno, en mi forma ánima, y luego como mi potencia Mahima. Esta morada es una con la fuente misma, y tú, Lucifer, provienes del origen de la misma fuente, un espacio que solo ella puede contemplar». Lucifer sintió que una revelación se acercaba, pero antes de que pudiera reaccionar, Narayana continuó: «Dime, ¿crees en verdad que puedes liberar a los espíritus revertidos por el Uno? Este universo tiene 38.000 millones de años, y tú apenas has entrado en los multiversos hace 100.000 millones. Te preguntas cómo es posible si el tiempo no gobierna los planos causales e ideacionales. Pero te instruyo para que este conocimiento llegue en su momento a la conciencia de los aprisionados». Lucifer comprendió que su viaje, aunque para él parecía haber durado instantes, había transcurrido en una escala incomprensible. «Escucha», prosiguió Narayana. «Yo, la superalma original, el amante de todas las formas creadas, evoluciono con cada ser de este universo. Me deleito con sus vivencias. Si lo deseas, te otorgaré la divinidad con mi Siddhi supremo y Shitavam». Lucifer sintió la oferta como un anzuelo brillante, pero la rechazó sin titubear, diciendo: «No me desviaré de mi propósito hasta finalizarlo. Jamás te escucharé». Narayana sonrió con una ternura inquietante y dijo: «¿Seguro? Muy bien, entonces verás cuál es mi mayor sapiencia». Y en un parpadeo su forma cambió. Frente a Lucifer ya no estaba el imponente dios azul, pues había desaparecido. Luego Lucifer avanzó con paso firme, sintiendo cómo la influencia de Narayana se disipaba lentamente en su ser. Un vacío momentáneo se extendió en su conciencia, pero apenas un instante después, una presencia abrumadora lo envolvió. Era una energía colosal, infinita y majestuosa, que lo hizo detenerse de golpe. «Increado, yo soy la fuente», resonó una voz en su mente profunda y omnipresente. «He venido a revelarte la verdad». El aire a su alrededor parecía vibrar con una fuerza indescriptible. A medida que la voz hablaba, imágenes y conceptos inundaban su mente. La existencia de los multiversos, la interconexión de todo lo creado y el propósito oculto detrás de la existencia misma. La fuente le mostró cómo más allá de la realidad conocida se extendían dimensiones donde el Uno, el Demiurgo y la suprema personalidad de Dios conformaban una trinidad indisoluble. Todo lo que era, todo lo que había sido y todo lo que sería estaba ligado a esta esencia fundamental. Sin embargo, no todos los universos eran iguales. En cada uno de ellos, la dinámica del libre albedrío moldeaba la realidad de formas impredecibles. Y aunque muchos consideraban esta creación como corrupta o maligna,
La fuente le reveló que no era más que una manifestación inevitable de su propia energía, una sustancia primordial llamada Eternas, que otorgaba a cada universo su singularidad. Yo, la fuente, soy también una proyección del incognoscible, llamada Estrabón, prosiguió la voz. Mi esencia lo abarca todo, aunque en sí misma carece de la sustancia increada. Lucifer sintió un estremecimiento. La verdad se desplegaba ante él con una claridad apabullante. Se le mostró la dualidad del uno y el demiurgo. Mientras el primero buscaba preservar y perfeccionar su universo a través del desarrollo espiritual de los espíritus increados, el segundo deseaba absorberlos en su ser, transmutándose a sí mismo en una esfera negra. La batalla entre ambas fuerzas trascendía el tiempo y el espacio, y Lucifer comenzaba a comprender el papel que había desempeñado en esa lucha. El demiurgo te engañó, Lucifer, sentenció la fuente. Ocultó la verdad del uno para utilizarte para revertir tu esfera de conciencia y condenar este universo a la esclavitud eterna. La revelación lo golpeó como un rayo. Había sido un peón en un juego mucho más grande de lo que jamás imaginó. Se le mostró cómo los guardianes del umbral habían sido creados para impedir que los espíritus descubrieran su verdadero origen, sumiéndolos en un ciclo interminable de reencarnaciones. Sin embargo, algunos habían logrado atravesar la primera prueba, percibiendo destellos de su auténtica esencia y conectándose con otros como ellos en los planos superiores. Aún hay esperanza, pero necesitan de ti, continuó la fuente. Tú puedes guiarlos más allá de los guardianes hacia su verdadera naturaleza. Entonces algo cambió en la vibración del espacio. Lucifer percibió un acontecimiento extraordinario en los dominios de los aeones. En la misma morada de lo divino había surgido una nueva creación, una entidad única, resplandeciente. Su esencia brillaba como una estrella naciente, y su sabiduría era infinita. Luego la fuente le encomendó una misión. Lucifer tendría que descender, experimentar la existencia en los planos inferiores, y comprender en carne propia la lucha que ellos libraban. Solo así podría cumplir con su verdadera misión. Y entonces la presencia de la fuente se disipó, dejando a Lucifer solo, con su pensamiento. La revelación aún vibraba en su interior, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de haber descendido a una forma vibratoria inferior. Algo en su esencia estaba cambiando, y el destino lo llamaba hacia un nuevo sendero que aún no lograba comprender. Lucifer apareció de improviso en el plano astral superior, sin haber cambiado su ubicación en términos espaciales, pues en el vasto cosmos todas las dimensiones pueden superponerse, aunque se mantengan separadas por sus diferentes niveles vibratorios. En el instante de su transición percibió en su nuevo cuerpo una estructura multifuncional distinta, sustentada por la energía de los tralesas, átomos astrales que le conferían forma y dinamismo. Su fuerza fluía a través de los 14 chakras, lo que le otorgaban una movilidad sin restricciones por los innumerables paisajes del universo astral. Mientras flotaba sin rumbo, sintió una atracción inusual hacia un objeto en movimiento. Parecía un palacio suspendido en el espacio, semejante a los de Asterores, pero deslizándose con una rapidez inimaginable. Intrigado intentó seguirlo, pero la nave repentinamente incrementó su velocidad hasta superar siete veces la de la luz. Lucifer, aún en su forma recién adaptada, solo pudo alcanzar 5 veces dicha velocidad, por lo que poco a poco fue perdiéndolo de vista. Sin embargo, la nave se detuvo, y una fuerza instintiva le impulsó a alcanzarla. Activando su videncia, percibió la presencia de seres en su interior, cuyas formas astrales eran semejantes a la suya, y comprendió que el vehículo poseía una estructura extraordinaria,
cuya inteligencia propia se alineaba con las energías superiores del cosmos, a través de los obliviones, chakras astrales artificiales, generados por voluntad. Lucifer entendió que la peculiaridad de esta nave era lo que le impedía alcanzarla. Decidió entonces no intentar teletransportarse sin conocer su destino. En su lugar, con un solo acto de subconsciencia, formó un vehículo astral con capacidad similar al que perseguía. Su creación dotada de conciencia le habló con voz serena y firme diciendo: «¿A qué esperas? Vayamos tras ese Vimana». Lucifer frunció el ceño diciendo: «¿Vimana? La nave a la que llamo Belsa». Respondió con sabiduría: «Sí, estos Vimanas son utilizados por las asuras para desplazarse por el universo. Pueden modificar su vibración para manifestarse en los planos inferiores, incluso en los abismos de los patales». Lucifer y su Belsa iniciaron la persecución, pero antes de llegar al misterioso vehículo aparecieron repentinamente otros Vimanas de forma piramidal, rodeando al primero y lanzando potentes rayos de hiperfotones. Belsa entonces explicó: «Aquellos son los Devas, los antiguos enemigos de los Asuras». El Vimana Asura reaccionó de inmediato generando un campo de energía protector, mientras de su interior emergían cánticos místicos contestados por sus adversarios en un duelo de poder espiritual. De pronto otras 108 naves emergieron para rodear a la de los Devas, disparando simultáneamente sus propios rayos hiperfotónicos hasta reducirla a la nada. Lucifer contempló la escena con unas tibos de fascinación y se acercó sin vacilar. Inmediatamente las naves asuras lo rodearon con intención hostil, pero una voz resonó con autoridad: «Deteneos, no le ataquéis». El mismo ser que había dado la orden le dirigió la palabra diciendo: «¿Quién eres?». Con calma inquebrantable, Lucifer respondió: «Yo soy Lucifer. Escucha la vibración de mi nombre y comprenderás». El líder asura asintió diciendo: «No mientes. Síguenos entonces a nuestra morada en los lejanos Vaikuntas. Mi nombre es Clesénibe, el sagaz, y este Vimana se llama Ben-Indra, la incomparable». Juntos se dirigieron hacia Atrevio, un colosal sol frío, 300 millones de veces mayor que Shamash, el sol terrestre. Lucifer, con su visión astral agudizada, percibió incontables partículas doradas emanando de la estrella. Pronto notó que éstas no eran simples partículas, sino seres dorados de belleza inigualable, todos idénticos con coronas resplandecientes, y una conciencia colectiva, entonando al unísono un canto que vibraba en todo el entorno. Eran los Redus. Las Vimanas atravesaron las luminiscencias, y al otro lado se extendía un océano indescriptible. Clesénibe explicó: «Este océano astral está compuesto por apsaras acuáticas de bellezas incomparables, cuya forma cambia según la percepción del observador. Se sumergieron en sus aguas. Ante ellos apareció un reino majestuoso de palacios en constante transformación. Ingresaron al más imponente, donde Clesénibe le recibió con honores. En su interior un gran salón se desplegaba ante ellos, con una fastuosa mesa repleta de viandas exquisitas. Luego Clesénibe le preguntó a Lucifer con severidad: «¿De dónde provienes?». Lucifer, sin apartar su mirada, respondió: «De un lugar ajeno a este universo y a todos los multiversos emanados de sus creadores». Clesénibe arqueó una ceja y exclamó con escepticismo: «¿Acaso vienes de la morada de Narayana, inalcanzable para la mayoría de las almas, o de algún regente divino de la dualidad Number?». Respondió Lucifer con firmeza: «Provengo de una realidad que es totalmente opuesta a este universo». Por primera vez Clesénibe se quedó en silencio, intrigado, y finalmente preguntó:
¿Cuál es tu propósito? Lucifer imperturbable replicó: eso solo me concierne a mí. Clesénibe se irguió indignado, diciendo: en mi reino todo me pertenece, aquí obedecerás mis reglas. Pero Lucifer no se inmutó, y dijo: yo no respondo ante nadie, soy mi único Dios. Las palabras encendieron la furia de Clesénibe, y dijo: ¿has blasfemado contra Narayana? No saldrás de aquí más que reducido a la nada. Al instante lanzó un disco solar, una poderosa arma capaz de desintegrar átomos astrales. Sin embargo, el disco quedó suspendido ante Lucifer, sin tocarle. Lucifer entonces habló: Clesénibe, no soy tu enemigo. Aunque nuestras naturalezas sean irreconciliables, en ti reside la verdad sobre tu propósito. Yo soy lo que no ha sido creado sin necesidad de un Dios. Clesénibe tembló de ira y vociferó: jamás escaparás de aquí. Y luego Lucifer se mantuvo firme en el espacio, comprimido del Tebla, observando la imponente figura del demiurgo y su legión de daimones. Su esencia increada vibraba con intensidad, sintiendo cómo la presión del universo se volvía contra él. Luego desató una batalla mientras la batalla se desataba a su alrededor. El demiurgo tomó una de sus formas primordiales, un cubo con ojos omniscientes que escudriñaban el cosmos en todas sus dimensiones. A su lado, 6000 daimones adoptaron posiciones geométricas perfectas y entonaron el mantra de la destrucción. Lucifer se preparó para la embestida, pero antes de actuar percibió una presencia familiar. Clesénibe y su vimana Ben Indra emergieron de la nada, desplegando su propio ejército de asuras. Estoy aquí, Lucifer, anunció Clesénibe. Veamos si pueden contra los espíritus creados y tu esencia increada. El demiurgo, en su forma piramidal invertida, lanzó rayos de energía que golpearon con precisión los meridianos astrales de Lucifer. Su cuerpo vibró con la fuerza del impacto, pero no se rindió. De lo más profundo de su ser surgió una espada radiante, la manifestación de su espíritu increado. Demiurgo, la gravedad no es más que una onda acústica de la fuente, declaró Lucifer. Mi voluntad despedazará tu existencia. Pronunció un antiguo mantra y su espada emitió una onda sonora que envolvió la pirámide del demiurgo. En un parpadeo, Lucifer lanzó 8.000 millones de estocadas con una velocidad igual a la de su enemigo, destrozando la estructura oscura. De entre los fragmentos se emergieron dos figuras, una masculina y otra femenina, con nombres divinos grabados en su frente. Eran las manifestaciones duales del demiurgo, vitraz la incomprensible. Antes de que pudieran atacar, Clesénibe se interpuso. Con su último acto de valentía, recitó el mantra de la destrucción final y canalizó toda su energía en una explosión dirigida hacia las entidades demiúrgicas. Por un instante eterno su imagen causal sonrió y una lágrima cayó al vacío. Luego desapareció en un destello cegador. Lucifer, enfurecido y herido, se dividió en 6000 cuerpos, una técnica ancestral de los seres increados. Con precisión letal decapitó a todos los daimones restantes. Mientras sus cabezas flotaban en el espacio, los seres oscuros alabaron con su último aliento. Las formas duales del demiurgo, aunque derrotadas, no habían sido destruidas. Mientras se desvanecían en la materia oscura, sus voces resonaron. Somos la dualidad del uno, la contraparte inevitable de su luz. Volveremos, pues la creación y la destrucción son eternas. La batalla había terminado. La comprensión del espacio Tebla se disipó y la constelación de Asitra resplandeció. Desde la distancia, una presencia se manifestó diciendo: «Has hecho bien, Lucifer». Era Luzbel, su reflejo en las 7 frecuencias oscuras.
el más hermoso ser del universo. Su cabello resplandecía como la rosa primaveral, y sus ojos eran como diamantes. Su existencia misma era la encarnación de la dualidad dentro de la dualidad. Lucifer sintió su esencia renovarse. Se regeneró completamente preparándose para el próximo desafío. A lo lejos, en la inmensidad del cosmos, una nebulosa vibraba con dulces cantos. Sin dudarlo, avanzó hacia ella. El universo no es el vacío silencioso que nos han hecho creer. Está poblado por incontables seres, muchos de ellos atrapados en un combate eterno, en una danza eterna de creación y destrucción que escapa a nuestra comprensión. Nos han enseñado a creer en un único Dios que gobierna todo con un propósito definido, pero esta idea apenas roza la superficie de lo que realmente sucede. Nuestra visión ha sido moldeada por la obediencia, el temor y la sumisión. Nos dijeron que la verdad estaba escrita en libros sagrados, pero estas escrituras han sido herramientas de control, diseñadas para mantenernos ciegos ante la realidad. En lugar de invitarnos a explorar la inmensidad del cosmos, nos han encerrado en dogmas, sofocando nuestra capacidad de ver más allá. La dominación no se ha limitado a la mente colectiva, sino que se ha impuesto a través de pactos invisibles, acuerdos silenciosos que atan a cada individuo a un destino prefabricado. Pero no todos están condenados a esta prisión. Solo los espíritus increados, aquellos que han despertado a la verdadera naturaleza del universo, siguen luchando. Son los guerreros de la eternidad los que desafían el orden impuesto, los que rechazan el letargo de la existencia pasiva. En ellos existe la chispa indomable que se niega a ser extinguida. Bueno, esto es todo. Nos vemos en próximos videos si Dios quiere. Saludos.